2 lecciones lo más pequeño posible, pero hay unas cosas bien importantes que no se pueden dejar y pues sí están larguitas estas clases, estas 2 lecciones, así que le pido de su ayuda. No voy a tratar también yo de no contar mis tristemonios, sino enfocarnos en la clase para poder abarcar las 2, porque la que viene, hermano, un joven les va a hablar a los matrimonios, así que pues recordemos que es Dios, ¿no? Vamos a hablar basado a la palabra de Dios, así que yo me estaba quebrantando cuando estaba estudiando esa clase. Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer una oración, hermanos, antes de empezar. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde que nos permites estar aquí. Gracias porque nos das el privilegio de conocerte cada día más. Ayúdanos a poder ser como tú. Ayúdanos a aplicar estos principios que aprendamos, Señor, en nuestra vida. Te damos muchas gracias. Ayúdanos a poner atención, a obedecer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. También ando un poco malo de la garganta, así que si se me sale un gallito o algo así, pues entiéndame, ¿no? Estoy mucho ¿así? Entiéndame. Hoy la lección que vamos a ver es el niño entre nosotros. Yo cuando vi el título del tema dije, pues si ya Jesús ya nació, ¿no? O sea, ya Jesús ya tenía 30 años, ya estaba desarrollando su ministerio, porque el tema de esta clase, de esta lección, dice el niño entre nosotros, ¿no? Entonces sí me saqué de onda, pero conforme lo fui leyendo, entendí. Y hoy vamos a entender cómo es que Dios y Jesús, a través de un niño, nos enseñó algo bien importante. Primero, lo que tenemos que recordar, y pues vimos en las lecciones pasadas, vimos la transfiguración de Jesús. Y vemos cómo antes cuando Jesús estaba debatiendo con los fariseos acerca del ayuno, Jesús en esa parte empieza a hablar acerca de su muerte y su resurrección, cuando dice que cómo los invitados de una boda van a estar ayunando si el novio está presente. Pero dice Jesús después, pero un día les va a ser quitado el novio y ahí tendrán que ayunar. Y ahí Jesús ya está hablando acerca de la muerte y de su resurrección. Entonces también en la clase pasada y en las que vimos antes, vimos cómo la cruz es muy importante en nuestra vida, y cómo entender el camino de la cruz y lo que Jesús padeció. Como cristianos debemos de recordarlo para que nuestra vida vuelva a tener sentido, porque muchas veces ya por la monotonía de la vida, de las circunstancias, uno se va apagando, uno se conforma, uno vive en su comodidad y no busca lo extra, no busca lo demás. Con frecuencia nosotros los cristianos le damos una gran importancia al gozo, el amor y la gloria del cristianismo, pero evitamos pensar en el sufrimiento, la persecución, la disciplina y la muerte. Recordemos que ¿cuál era el título de nuestro Señor Jesús? ¿Cuál era? Experimentado en quebranto. Y queremos ser como Jesús. Entonces no nos gusta, porque no, ¿quién quiere el dolor? ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Pero Jesús deja claro a sus discípulos y también a nosotros que no hay gloria sin la cruz. Si no hay cruz, no hay corona. Entonces esto debemos de recordarlo siempre, hermanos. Tenemos que volver a la cruz todos los días, porque viendo la cruz dejaremos de pecar, porque viendo el camino de Cristo, o sea, lo que Cristo padeció, diremos, ¿para qué volver a lo mismo que fue lo que crucificó a mi Cristo? Mejor camino por la recta. Y hoy vamos a estar viendo Marcos 9 del 30 al 32.
Búsquelo de todos modos en su Biblia por si necesitamos checar los versículos, hermano. De todos modos yo aquí lo escribo, ¿no? Pero lo tengamos ahí presente. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Recordemos, y muchas veces en las clases se nos ha enseñado que lo que Jesús quería no era ser famoso en multitudes, porque ellos buscaban otra cosa que lo que Jesús realmente quería enseñar. Y lo ha dicho nuestro pastor: ¿de qué sirve tener una iglesia de 20,000 personas si no se van a hablar entre ellos? Si muchos probablemente no sean cristianos. Entonces, mejor empezar poquito a poquito, con los 10 que empezamos, con los 100, pero irlos enseñando, y que esas 100 personas al rato se conviertan en líderes, vengan otras 100 personas, esos 100 líderes se encargan de eso, y así vamos creciendo poco a poco. Y era lo que Jesús quería enseñarnos. Dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y vemos cómo Jesús vemos la segunda, el segundo, o Jesús nos está recordando la segunda de sus enseñanzas que Él enseña. O sea, todo el tiempo tenemos que ser enseñados, instruidos. No debemos de cansarnos de aprender. Como líderes tenemos que estar leyendo, estudiando, aprendiendo, porque dice su palabra que debemos de renovar nuestro entendimiento. Entonces vemos cómo aquí Jesús ya literalmente, o sea, ya no se los encubrió, se los reveló: yo voy a morir, pero voy a resucitar. Dice después: pero ellos no le entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. La palabra aquí de entregado viene del griego paradidomi. Para, cerca, didomi, dar. O sea, que iba a ser traicionado por alguien cercano. Es la misma palabra que se utiliza para descubrir la traición de Judas. Aquí lo estamos viendo en el 30. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado. Entonces aquí Jesús estaba hablando de que lo iban a traicionar. Para Jesús está claro desde el principio que Judas sería el que lo traicionaría. Marcos nos cuenta que la reacción de los discípulos no les gustó para nada. No les hizo ninguna gracia lo que les dijo, y tampoco se atrevieron a preguntarle al respecto porque estaban asustados. Entonces les sacó de onda lo que Jesús les había dicho. O sea, ellos no entendían que por eso Él había venido, para dar su vida por nosotros, para sufrir el castigo de la paga del pecado, que era la muerte. Y no lo entendían. Imagínate que llega tu papá y te dice: voy a morir mañana. ¿Te vas a reír o te va a causar gracia? Ahí deja de estar bromeando. Sí te va a sacar de onda, ¿no? Entonces fue una respuesta natural de los discípulos. O sea, ellos entendían, bueno, no entendían por qué Jesús les había dicho esto, cuando desde un principio en los profetas, en Isaías 53, se nos había mencionado que iba a venir el Mesías, pero ellos no entendían por qué Jesús decía estas palabras. Todos tenemos en cierta tendencia a esconder la cabeza en la arena en ciertas ocasiones, a pensar que si lo investigamos desaparecerá. Pero Jesús hace que se enfrenten continuamente con este hecho ineludible de la cruz, a pesar de que ellos no lo quieren ver. Entonces muchas veces Dios nos dice cosas muy fuertes. Hay veces en las que uno no quiere entender, pero debemos de saber que por algo Dios nos lo está diciendo.
Y el entender estas circunstancias a nosotros nos va a ayudar a madurar, porque si uno como padre a su hijo no le dice las cosas como son, su hijo nunca va a entender. Si un día usted no se acerca con su hijo y le dice, ¿sabes qué, hijo? Tú tienes que esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Porque si uno no se lo dice, ¿qué va a hacer el joven o qué va a hacer la persona esta? Pues no va a saber y lo va a querer hacer, ¿no? O, hijo, tienes que tener cuidado con tus amistades. Te van a inducir a tomar, a echarte el churrito de mota. Entonces, ¿qué te va a llevar a eso? Por eso uno como padre le advierte al hijo, ¿sabes qué? Oyes, no hagas esto. Oyes, es esto. ¿Por qué? Porque lo quiere prevenir. Entonces muchas veces nosotros ante esas verdades, algunas pesadas, tendemos a escondernos, a decir, no, es que no es cierto, ¿no? O es que no quiero escuchar eso, porque no. Cuando es necesario que se nos digan las cosas, porque si no se nos dicen las cosas, vamos a tender a cometer el error. Entonces debemos de entender esto, porque sus discípulos estaban en esta condición, o sea, ¿cómo es que nuestro maestro va a morir? O sea, ellos no entendían esta verdad pesada, porque vemos, y lo acabamos de leer, que ellos tenían miedo de preguntarle a Jesús. O sea, no sabían qué onda, y ellos tenían miedo, esa era su condición. Y dice más adelante en Marcos 33-37, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en la casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces vemos cómo está la condición de los discípulos. Vienen de la transfiguración, de que solamente Pedro, Juan y Jacobo fueron llevados con Jesús al monte a ver la transfiguración. Solamente estos tres vienen. Entonces vienen de regreso, vienen hacia Capernaum, y Jesús les dice, el Hijo del Hombre es necesario que muera. Entonces ellos no querían, ellos estaban en esta lucha en su pensamiento. ¿Qué quiere decir el maestro? Estaban espantados porque ¿quién quiere perder a alguien cercano? Pues nadie. O sea, todos queremos aferrarnos a nuestras personas amadas, pero la verdad absoluta es que un día van a morir. Todos los que estamos aquí, seamos ricos, seamos pobres, y eso es lo que nos enseña también el libro de Eclesiastés, la verdad de la vida, que todos, aunque se escondan, aunque se guarden o se expongan al peligro, todos vamos a morir. Y esa es una verdad absoluta que está presente en todos, sean negros, sean blancos, sean africanos, sean ingleses, ¿no? Sea como sea nuestra condición, todos vamos a morir. Entonces vienen de esa situación y vienen, o sea, en vez de que estuvieran discutiendo acerca de la muerte de Cristo, ¿qué están pensando? Todavía su mente inmadura de como nosotros alguna vez, ¿no? O estamos todavía inmaduros, ¿no? No vemos el panorama completo, y en vez de estar, no, pues tú pregúntale a Jesús por qué dijo que se muriera. Están preguntando entre ellos, discutiendo quién es el mayor. Cuando Jacobo, Pedro y Juan regresaron de ver la transfiguración, es probable que los otros le preguntasen. Lo que está aquí escribiendo el manual es una hipótesis, o está imaginando qué fue lo que estuvo pasando, porque está raro, ¿no? Jesús les habla de que va a morir y vienen caminando, y en vez de estar discutiendo de eso, ¿qué están discutiendo? ¿Quién es el mayor, no? Va a seguir. ¿Quién es el que
¿quién va a seguir después del pastor que se muera? No, pues yo pienso que el Darby, ¿no? Que es el hijo, ¿no? O el pastor Oscar, o yo me levanto. O si se muere nuestro pastor, pues yo convenzo a los hermanos y hago mi iglesia, ¿no? Entonces estaban en esa onda. Estaban pensando en eso. O sea, en vez de aclarar la duda de la muerte de Cristo, ellos ya están matando a Cristo. ¿Y quién nos va a liderar, no? ¿Quién va a seguir, no? Y aquí hace una hipótesis o una historia de lo que tal vez pudo haber pasado. Dice, dinos qué pasó ahí arriba, ¿no? O sea, los demás discípulos le están preguntando a los tres que fueron a la transfiguración, ¿qué pasó ahí arriba? Y ellos contestasen, no nos está permitido decirlo, pues en estos días se los podamos contar, pero ustedes, que son discípulos corrientes, están excluidos de esto por el momento. Entonces, yo me imagino, porque son seres humanos como nosotros, que los tres acá que se sentían, porque imagínense, nada más a tres escogió Jesús para que vieran la transfiguración, ¿no? No, pues ustedes por algo no fueron pecadores, ¿no? Yo creo que nosotros vamos a ser los que van a seguir. Somos los mayores, ¿no? Somos los que acá con Cristo, porque ustedes no fueron a ver esto. Entonces estaban en esa discusión. Por eso dice, y claro, el argumento no tarda en producirse en cuanto a quién de ellos era el más importante, y empezaron a discutir unos con otros. Entonces, tan tremendo es yo creo que hasta Dios se ha de estar divirtiendo de nosotros, ¿no? Porque somos tremendos. Nos sentimos bien papitos, bien acá, bien sabios, y nos llega el Coppel y ya te estás muriendo. No que eres acá el chido y ya te pasó algo, te cortaste la uña mal, o se te enterró la uña en el pie gordo del dedo, del pie, ya te estás es que están durmiendo y ya te estás muriendo, pero soy aquel, ¿no? Entonces yo creo que Dios hasta Dios es cómico, ¿no? Porque nos crea a nosotros, ¿no? Entonces, en vez de estar pensando en el propósito, están ideando otras cosas. Pero aquí Dios les da una enseñanza. O sea, por eso Dios es hermoso, porque sea como sea que nosotros estemos, de sabios, de cabezones, Dios nos enseña y Dios nos habla. Porque dice, el que piense que no va a caer en algo, aguas. Entonces, ni el más sabio de los que podamos estar aquí está exento a caer. Mejor hay que guardarnos. Ni en esta ni en ninguna otra ocasión les reprendió Jesús por su deseo de ser el más importante. Nunca les regaña por su deseo, porque Dios ha puesto de algún modo en todos los corazones humanos el deseo de alcanzar el éxito en lo que hagamos. Vemos, más adelante lo vamos a estar leyendo, que Jesús no los regaña o no les da su sapeo. ¿Cómo están diciendo esto? Porque es algo natural del ser humano. ¿Quién no quiere ser el primero, no? ¿Quién no quiere estar acá enfrente y mi pastor, ¿no? Que le digan mi pastor. ¿Quién no quiere eso? O mi líder, ¿no? O mira, ¿ya viste lo que logró el ministerio tal? No, sí, un aplauso. ¿Quién no quiere eso? Todos de cierta manera buscamos eso, que nos reconozcan, que vean que hemos logrado cosas. Y Dios y Jesús no los regaña, sino que les va a hacer entender algo más profundo y más importante. Pero lo que sí les dijo fue cuál era la verdadera manera de conseguirlo. O sea, ellos están pensando en el éxito, en quién va a ser el que va a suceder a Jesús. Y Jesús les muestra cuál es la verdadera clave para obtener el éxito. Dice, no es intentando ser el primero, les dijo, es estando dispuestos a ser el último y no haciendo que otros les sirvan, sino convirtiéndonos en siervo de todos. Porque dice más adelante,
Vamos a volver a leer este pasaje del 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en la casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. O sea, no le quisieron decir porque dijeron: chales, a lo mejor nos regaña Jesús, ¿no? Porque ¿qué estábamos pensando? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, tomándole en sus brazos, les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, no les dijo: no, eso está mal lo que están pensando, sino que les dijo: ¿quieren ver quién es el mayor? Pues el mayor es el que sirve a todos. Lo que les está diciendo en realidad es que hay dos clases de grandeza, dos clases de ambición. Está la ambición de recibir la aprobación y ser aplaudidos por los hombres, y la ambición de ser aprobado y aplaudido por Dios. Estas son diferentes, como lo son la noche y el día. Aunque parecen iguales, similares, son dos mundos diferentes. Y es lo que Jesús quiere centrar a sus discípulos. Él les está tratando de enseñar que a quien tienen que agradar, que a quien tienen que buscar la aprobación, no es de las personas del mundo, sino de Dios. Esa es nuestra ambición. Ese es el verdadero sentido de nuestra vida. O sea, que nosotros busquemos la aprobación de Dios. Porque aquí va a haber muchos que van a decir: ¿por qué me está dando clases, no? ¿Por qué está de líder? ¿Por qué fue nombrado como pastor? Y va a haber muchas personas que no estén de acuerdo porque nosotros estamos en algún lugar. Pero a nosotros no nos debe de importar eso, sino que Dios me vio a mí. Por algo Dios me vio a mí. Por algo no te vio a ti. Por algo no puso a tal pastor en vez de a ti. Porque Dios está viendo algo más profundo. Entonces, ¿de quién debemos de buscar la aprobación? De Dios. Dice: la medida de la ambición para ser grandes ante los hombres siempre es: ¿cuántos me sirven? ¿Cuánto poder ejerzo sobre ellos? ¿Hasta dónde llega mi influencia? ¿Hasta dónde ha llegado mi fama? Eso es lo que dice la gente que quiere la aprobación de la gente. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Jesús explica claramente que la verdadera grandeza no radica en eso. La medida de la verdadera grandeza es: ¿a cuántos sirvo? ¿A cuántos estoy dispuesto a dedicar el ministerio? ¿A cuántos puedo